Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Eve, soy de Buenos Aires, Argentina. Les doy la bienvenida a Graciela, a Stephanie, a Eilem. Se irán añadiendo eh, las personas para escuchar este webinar del profesor Guillermo. Pertenezco al Instituto MAR. Instituto MAR es un instituto de enseñanza, de capacitación continua que provee herramientas a padres, docentes, profesores para cultivar técnicas, ejercicios eh, para mejorar su calidad de enseñanza, cómo aprender a enseñar. Le damos la bienvenida a todos, esperamos que se sientan cómodos. Vamos a escuchar en este webinar al profesor Guillermo Palencia, que él nos va a hablar acerca de su tema, cómo vamos a aprender matemáticas desde la lectura crítica y la divulgación científica y la historia de las matemáticas. Él nos va a hablar de su tema, cualquier cosa pueden hacer preguntas al finalizar el tema. Agradecemos mucho que tengan los micrófonos apagados y vamos a proceder a escuchar el profesor que nos va a decir su nombre y de qué país nos está hablando y va a empezar con su tema. Muchas gracias, profesor, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar y por estar acá. Bueno, necesito que me habilites el hecho de compartir pantalla, que no puedo. Y así poder... Ya lo habilito, profesor. Aguárdame un segundito, ya enseguida lo estoy habilitando. Larita. ¿Listo, ¿Me profesor? confirman si ya están viendo, por favor? Sí, listo, profesor. ¿Y así están viendo todos sin lío? Sí, se ve y se Perfecto. escucha perfecto. Bueno, Solo que listo. su tapa, ahí está, eso, que no tape el título. Buenísimo. Que no se tape el título. Claro, por ejemplo, tu imagen sale tapando un parte del contenido. Ándale, pero no, yo no sé cómo. Yo creo que es allá las compañeras que pueden Bueno, hacer que... No se haga problema, aparece la vista, es como uno modifique en la computadora para Creo que mirar puedes el cambiar programa. Claro, el sitio de donde estoy yo y puedes ponerme allá arriba, por ejemplo. claro, no se haga problema, usted continúe que no hay inconveniente. Bueno, digamos que esta es una postura, ese es una postura, pero también es una invitación a involucrar a las personas, tanto a los profesores de matemática como a los profes de distintas áreas del conocimiento, a ser como transversales de alguna manera en el conocimiento. En mi caso, mi invitación es transversalizar o hacer borrosa la ciencia. Y hacer borrosa la ciencia implica transformar nuestra práctica diaria de la enseñanza de las matemáticas. En este sentido, hay mucho por decir, pero en la práctica, a veces nuestra práctica diaria nos satura el paradigma del ejercicio, que es aquel que impone eh,
Es aquel que se impone por el afán de la enseñanza de unos contenidos. Entonces, esta apuesta es una apuesta, digamos, que es atrevida, en el sentido de que busca vincular no solamente distintas ciencias, involucrar, por ejemplo, la lectura y con ello la lectura crítica, sino también pretende mirar esa transversalidad a través de la historia, de las artes, qué tanto puede decir las artes, qué tanto puede invitarnos digamos, por ejemplo, la poesía, qué puentes puede haber entre las artes y las matemáticas, o entre las artes y la arquitectura, las matemáticas y la arquitectura, o qué tanto relación existe entre un número complejo y el techo de un hormigón, por ejemplo, de las arquitecturas experimentales contemporáneas. O sea, todas estas cantidades de preguntas pueden surgir en la medida que nosotros salimos de la disciplina y entramos en otras. En ese sentido, ay, esto no me deja. Ahora sí. Yo he dividido mi reflexión en varias partes. Primero, una introducción, una intro que le llaman. Para hacer este viaje por las matemáticas, o digamos por la borrosidad de la ciencia, la porosidad de la ciencia, es necesario hacer una reflexión sobre la lectura, también sobre el currículo. Es necesario también plantear otra forma de hacer currículo, ¿sí? Porque el currículo como está ahora tiene unos afanes propios de unas, digámoslo así, es una tecnología, una tecnocracia global que necesita un tipo de sujeto, y para ello se impone una lógica. Y ello involucra que el currículo debe transversalizarse, ¿sí? ¿Y cómo se va a transversalizar? Pues bueno, el currículo debe transversalizarse a través de un caleidoscopio de múltiples textos, películas, novelas, series animadas, y eso es lo que permite transformar nuestra práctica diaria en el aula de clase y nutrirla, ¿no? Y, por ejemplo, una de las estrategias de enseñanza puede ser la creación de rutas de lectura. Entonces, bueno, creo que no vamos a llegar hasta allá, pero vamos a avanzar un poco. Entonces, vamos con la intro. Acá me dicen que admitirá. Bueno, vamos con la intro. Jesús Martín Barbero, que es un semiólogo y un estudioso de las comunicaciones, dice que el saber hoy se encuentra profundamente trastornado. Y creo que hay un sonido de fondo que me está interrumpiendo un poco. Por favor, silencio. Profesor, como usted es anfitrión, ¿puede dar acceso a Enrique Peña, que está tratando de ingresar, por favor? Sí, ya le di la entrada, pero veo que tiene habilitado, Alguien tiene abierto el micrófono. ¿Puedes apagar tu micrófono? Ahí está. Listo. Listo. Entonces, perdón. Ahora, les decía que Jesús Martín Barbero, que es un estudioso de la semiótica, también de las teorías de las comunicaciones, viene de las teorías de las comunicaciones, señala de que el saber contemporáneo está profundamente trastocado. Y eso es porque el saber y el mismo conocimiento no está centrado. Es decir, que está en él le llama esto descentramiento.
¿Y qué es el descentramiento? Que ya el conocimiento, ya el saber no pertenece a las disciplinas, ¿sí? Es decir, un joven puede, es decir, y tampoco es necesario ir a un libro para conocer, sino que sencillamente entra a las redes sociales o entra a las plataformas digitales y ya el conocimiento y el saber está en esas plataformas, digitales. También él habla de una deslocalización y una destemporalización. Es decir, ya el saber no pertenece a la escuela, ya el saber está, y el conocimiento y el saber está por fuera de la escuela, ¿sí? Y eso obliga a la transversalidad y a la transdisciplinariedad en el aula de clase y en las instituciones educativas. Pero entonces la pregunta es qué tanto nosotros como eh, por el afán de una sociedad que impone las reglas de juego que impone una sociedad, qué tanto estamos dispuestos a esa transversalidad y esa transdisciplinaridad. Sobre todo porque los currículos de matemáticas tienden a ser muy fríos, ¿sí? Utilizando la categoría de lo frío y lo caliente de Gilbert Durán en su antropología de lo imaginario, ¿no? Él habla de lo frío y lo caliente. Nuestros saberes y nuestros currículos tienden a ser muy fríos, ¿sí? Entonces, mi invitación es a romper eso, a romper ese carácter estático y fijo que tiene el saber de las matemáticas. Entonces, ¿a qué se enfrenta ese hijo, a esa niña? ¿A qué se enfrenta ese lector contemporáneo? Pues se enfrenta a una complejidad de muchas lecturas, ¿sí? Ahorita con internet sufrimos del bombardeo excesivo de los textos. O sea, tenemos una multiplicidad de textos que a veces agobian, ¿no? Y por supuesto hay una intertextualidad y la intertextualidad, por ejemplo, uno lo ve en Futurama, en una tira cómica, o lo ve en Los Simpson, ¿sí? De hecho, hay un libro que se llama Los Simpson y la física cuántica y los Simpson y las matemáticas, ¿sí? Entonces, incluso hay un libro que se llama Filosofía desde los Simpson. Entonces, fíjense, imagínense todo ese potencial que puede haber en el hecho de utilizar, por ejemplo, el recurso de los Simpson, que para mí es un producto de podría interpretarse de la contracultura norteamericana, porque tiende a cuestionar a la misma sociedad norteamericana, sacarle ese proyecto desde la filosofía o desde la física o desde las matemáticas mismas. Entonces, fíjense que el lector contemporáneo se enfrenta a eso, se enfrenta a lo hipermedial, es decir, hay muchos medios, hay muchas culturas, hay eso se llama migración de identidades, ¿sí? Y también como dice Clifford Geertz, hay una confusión de géneros. El cuento se puede convertir en un texto poético, y como hacía el señor Jorge Luis Borges, que uno leía un cuento y terminaba y al principio pensaba que era un ensayo filosófico. Entonces, esa confusión de los géneros, el lector contemporáneo se enfrenta a ese carácter rizomático o carácter complejo de la realidad y de los géneros que se confunden, ¿no? Entonces, el lector está ante la intertextualidad, la interactividad y por supuesto está profundamente conectado. Esa intertextualidad es que navega
con el hecho de entrar a las redes sociales, navega en múltiples textos, discontinuos, continuos, en el famoso lenguaje de los memes, ¿sí? Por supuesto, eso está trastocado por estar excesivamente interactuando y conectado con la realidad virtual, digámoslo de ese modo. Entonces, para ello yo planteo una reflexión desde la lectura crítica y desde ella planteo unos lemas, ¿sí? ¿Qué implica ser un lector crítico en estos tiempos? Entonces, siguiendo con la lógica de mi exposición, yo planteo que es necesario primero hacer una comprensión filosófica de la lectura, propiamente la lectura, para ir más allá hacia el campo de las matemáticas. Entonces, ¿qué implica ser un lector crítico? Primer lema, un lector crítico debe educar los sentidos. Y educar los sentidos implica leer de otro modo o leer con todos los sentidos, llevando la experiencia del conocimiento a otros saberes. El conocimiento ya hoy no es fijo, ¿sí? Por eso es necesario tejer alianza. Y ese tejer alianza involucra combinar no solamente las destrezas, sino combinar las ciencias, ¿sí? Porque si uno se va a la experiencia histórica, un genio como Leonardo da Vinci no solamente combinó arte y combinó matemática en su invento del helicóptero, de esa hélice voladora, ¿sí? Combinó esos dos conocimientos y es considerado como uno de los grandes genios de la humanidad. Lema número 2, desarrollar la imaginación y la fantasía más allá del rigor de las ciencias específicas. En este caso, yo digo que el rigor debe alimentarse de la imaginación y la fantasía. Y eso lo podemos ver con Albert Einstein. Albert Einstein decía, me imagino viajar en un caballo por los rincones del universo, en un caballo que viaja a la velocidad de la luz. Decía Albert Einstein en esa metáfora, no era otra cosa que de alguna forma plantea su teoría de la relatividad. ¿Qué significaba viajar a la velocidad de la luz? Significaba de que el tiempo se contraía, el espacio y el tiempo se contraía, ¿sí? Y por supuesto, si habían dos gemelos, el que quedaba aquí en la Tierra, allá transcurría muy rápidamente el tiempo, pero para aquel que viajaba a esa velocidad de la luz, apenas habrán pasado unas horas. Entonces, fíjense esa gran metáfora de Einstein sobre montarse un caballo que viaja a la velocidad de la luz. Entonces, Einstein dice, cuando me examino a mí mismo y mis métodos de pensamiento, llego a la conclusión de que el don de la fantasía ha significado más para mí que cualquier talento que se encuentra dentro del pensamiento abstracto. Lema número 3. Hay que abrir la mente. Abrir la mente significa, como el lema número 1, tejer la alianza entre otras ciencias. Entonces, abrir la mente significa expandir las posibilidades discursivas, salirse del centro cómodo del que estamos, del centro cómodo de nuestro discurso profesional y buscar otros discursos y nutrir nuestra ciencia con otras cosas, ¿sí? En este sentido, dice el mismo Albert Einstein, la mente es un paracaídas que solo funciona si lo abres. Y trayendo aquí a colación a Vicente Huidobro, el poeta chileno, y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte, ¿sí? Esa combinación entre un científico y un poeta. Lema número 4. Es importante informarse
informarse lo suficiente para comparar, para transformar lo que el saber previo, ¿no? También para formular, cuestionar, evaluar y generar una posición personal con la situación que se tiene enfrente. Es decir, no solamente quedarse en una sola información, sino consultar tanta información con el cual uno pueda comparar, separar, decir, esta información me sirve, incluso taxonomizar, decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo puedo clasificar como válido o como no válido, ¿sí? Entonces, este es uno de los lemas del lector crítico contemporáneo, porque ante lo que Aldo Pellegrini en su libro La confusión general, teoría de la confusión general, dice que estamos tan inundados de información que todo nos invita a confundirnos, ¿no? Lema número 5. Y este lema para mí es fundamental para el lector crítico. La pregunta es el alma y motor del mundo. ¿Sí? Tienen en el horizonte las posibilidades de construir una nueva realidad. Fíjense que la ciencia, la filosofía, incluso todas las ciencias y han partido de un cuestionamiento al mito, ¿sí? Un desprendimiento de se ha refinado de alguna forma el asombro, ¿sí? Entonces, frente a esto, hay otra vez el micrófono prendido. Por favor, silencien sus micrófonos. Ahí no logro Bueno, ver. decía. Ahí está. Dice por acá en los comentarios, yo no puedo ver. Caramba, ¿cómo así que no ven? Sí, acá se está viendo. ¿Sí? Ok. Parece que hay un participante que no puede ver. Sí le pedimos a quien tenga el micrófono prendido que lo apague, si no le interrumpimos al profesor. Bueno, listo. Entonces, el alma es digamos, la pregunta es el alma y el motor del mundo. O si no, miren estas preguntas como estas, que son preguntas que se hace un niño. Se hace un niño, y son preguntas complejas. El universo es infinito. ¿Dónde se localizan los inicios del ser humano? ¿Existe vida en otros planetas? Que esta es una de las típicas preguntas. Yo este ejercicio lo hago con los chicos de noveno y tengo bastante éxito. Salen unas preguntas de verdad muy interesantes. ¿Por qué la gota de agua es esférica? ¿Sí? ¿Por qué el balón de fútbol tiene que tener forma esférica o redonda? ¿Sí? ¿Qué pasa si no existiera la gravedad? ¿Mm? Entonces, sobre esto hay un texto que yo recomiendo muy bueno, un texto de divulgación científica que se llama El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Recuerden ustedes que Carl Sagan es un maestro de astrofísica, un gran pedagogo de la astronomía, famoso por la serie Cosmos, que también es una serie que yo recomiendo. Y Carl Sagan decía en un capítulo, particularmente un capítulo de ese libro que se llama No hay preguntas estúpidas, dice que cuando no cambia la preparación durante inmensos periodos de tiempo, las tradiciones pasan intactas a la generación siguiente. Pero cuando lo que se debe aprender cambia deprisa, especialmente en el curso de una sola generación, se hace mucho más difícil saber qué enseñar y cómo enseñarlo. Entonces, los estudiantes se quejan sobre la pertinencia de lo que se les explica, disminuye el respeto por sus mayores. Los profesores se desesperan ante el deterioro de los niveles educativos y lo caprichoso que se han vuelto los estudiantes. En un mundo en transición, estudiantes y profesores necesitan enseñarse a sí mismos una habilidad esencial: aprender a aprender. Lo que nos invita acá Carl Sagan, les recomiendo que ustedes se lean
ese capítulo que se llama No hay preguntas estúpidas. Él también señala en ese capítulo que a veces nosotros como docentes o como padres matamos la curiosidad científica del niño o la curiosidad artística, ¿sí? Y lo matamos por nuestra imposición de autoridad. Ese capítulo se los recomiendo que se los lean porque es muy bello. Bueno, todo el libro es muy bello. Lema número 6. Educa a tus estudiantes y a tus hijos a expresar los puntos de vista. Es una forma de liberar el pensamiento. Sobre esto hay una yo no sé si ella es filósofa de la lectura, se llama Michelle Petit, bueno, no sé si es hombre, no, bueno, hay un libro que me leí de Michelle Petit, creo que es mujer, plantea que gran parte de las sociedades represivas le tienen mucho miedo a los lectores, ¿sí? Y por eso necesitan las bibliotecas vacías, porque precisamente con las bibliotecas vacías se garantiza la obediencia, ¿sí? Entonces, mi invitación es que no solamente hay que enseñar a invitar a leer al chico, sino que gracias a esa lectura expresar sus puntos de vista, que esa lectura construye unos puntos de vista. Esa es una forma de liberación del pensamiento. Ustedes saben que en las dictaduras, y ustedes los argentinos la padecieron, acá en Colombia, en algunos municipios como en Pasto, como en la zona de Nariño, entraron los paramilitares y lo primero que quemaron fueron los libros y lo primero que asesinaron fueron algunos profesores de filosofía. Creo que ustedes los argentinos tuvieron, creo que también sufrieron de quemas extensivas de libros, ¿sí? Vamos con el lema número 7. Leer tiene una doble cara. Una es de carácter creativo y otra es de carácter destructivo. Cuando se enseña a leer y el estudiante tiene una formación crítica, también en la medida que es crítico, recrea y destruye el texto. Y el autor de ese texto debe estar maravillado porque ha creado un monstruo, ¿sí? En la misma recreación y creación de la lectura que se ha hecho del texto. Lema, ustedes se preguntan en este momento, pero ¿qué tiene que ver esto con las matemáticas? Pues esta invitación le estoy dando es como el soporte discursivo con el que yo construyo la carreta que viene después, ¿sí? Que es cómo insertar todas estas teorías a la construcción de experiencias significativas en matemática, ¿sí? Lema número 8. No se sabe todo. Todo está por construirse y también todo lo que crees puede quedar como un caso particular de la realidad. El pensamiento implica movilizarse. Y esto está con la misma evolución del pensamiento de la humanidad, y es que se ha transformado, ¿sí? En la medida que se hicieron preguntas sobre la fuerza y la velocidad, la física newtoniana se transformó en física no newtoniana como la de Einstein, ¿no? Y eso implicaba de que el saber se quedó como un caso particular de la realidad, o un caso particular de una forma de entender el universo, ¿sí? Lema número 9. Todo puede verse con los ojos de la ciencia y también todo puede verse desde los ojos de las artes. No hay separación.
las disciplinas son borrosas. Y esta es mi gran invitación, es decir, se deben hacer préstamos entre las ciencias. Y acá les invito a un ejemplo. Miren el siguiente ejemplo. Espérense. Ustedes que están viendo allí, esta se conoce como la gran ola de Hokusai, ¿sí? Esta gran ola, Benito Mandelbrot, que es el creador de la geometría de los fractales, le hizo un estudio y encontró que también era un fractal. Y era un fractal por... Perdón, no me aparece el puntero. Porque si ustedes ven, cada diminuta forma de esta tiene la forma de la ola general. ¿Sí? Entonces fíjense cómo esto se transformó en uno de los fractales que estudió, que justificó Mandelbrot en su obra los objetos fractales. Y miren ahora si hacemos esto. Si sometemos a las proporciones esa gran ola de Hokusai. Miren lo que descubrimos bueno, esto yo lo voy a hacer un pequeño artículo científico. Y es lo que yo estoy descubriendo algunas de las proporciones incluso son exactas. Si tú ves C4 y C8, C4 y C8, me da 2,67 y 2,67 se aproxima al número áurico, al número de oro. Y miren, C3 y C7, C3 y 7, estas dos, también llega a 2,67. Es decir, el número de oro es 2, ¿qué? 2, bueno, ahí, por allí se me olvidó ubicarlo, pero a lo que llevo es que este artista japonés era obsesivamente, digamos que era también obsesivo con las proporciones, ¿sí? Que implicaba construir un arte bastante preciso y que todo el arte, si ustedes analizan, si ustedes entran a la obra de Durero o a la obra del mismo Leonardo da Vinci, que se le ha hecho estudio, hay otro más contemporáneo, Cornelius Escher. Cornelius Escher, gran parte de su obra es muy matemática, ¿sí? Entonces, fíjense las proporciones que hay acá, y si ustedes comparan estas proporciones, existe una relación que podríamos estudiar. Por ejemplo, acá el 1,4 podríamos aproximarlo a la raíz cuadrada de 2, que es 1,4142, ¿sí? Entonces, fíjense lo interesante, pero ahora miremoslo en la siguiente imagen. ¿Qué están viendo ustedes ahí? La misma obra de la ola de Hokusai atravesada por los círculos. Miren cuántos círculos, y esto nos lleva a dos cosas: al problema de los círculos de Apolonio, ¿sí? Del matemático. Miren, si ustedes analizan, gran parte se adaptan perfectamente los círculos se adaptan perfectamente a la construcción de Hokusai. Miren, la barca. Miren la siguiente ola. Y miren, esto responde a un problema que se llama el Sangaku. El Sangaku es la creencia que tenían los japoneses de llenar el espacio físico con figuras geométricas. Y ese espacio físico y el hecho de llenar el espacio físico con figuras geométricas implicaba de que tenía una armonía espiritual. Es decir, había una relación entre la geometría y la religión. Fíjense lo complejo que era el Sangaku. Del Sangaku, sí, dígame.
No, perdón, termine su idea y después le digo. Que se nos Ok. acaba el tiempo, termine su idea. Ah, no, listo, entonces dejamos hasta allí. La verdad que nos quedamos con ganas de conocer y de saber más, y los comentarios muestran, Enrique nos dice, nos habla acerca del número áureo 16.180, y después también nos hacen el comentario que recuerdan en los tiempos en que los libros estaban prohibidos, con respecto a cuando usted dijo que las sociedades represivas tienen miedo a los lectores y entonces justamente nos privan de este saber que es tan importante, cómo relacionar en diferentes áreas los conocimientos que tenemos. La verdad que queremos seguir aprendiendo. Y bueno, vamos a decirle a todos los asistentes que les agradecemos muchísimo la Yo creo que yo me asistencia y la extendí tanto que participación. no di espacio para preguntas, ¿cierto? No, pero por eso le comentaba, porque es muy breve, el tiempo se hace muy corto, pero ya seguramente en su curso, que consta de 4 clases, Ok. podremos ir profundizando más acerca de su materia. La verdad que vamos a participar todos. Recuerden Ok. que aquellos que quieran certificado de asistencia gratuito a través del chat se les va a extender. Aquellos que quieran certificado de participación con puntaje docente tiene un costo de $5, también en el chat lo pueden pedir. Y el curso del profesor es de $49, pueden registrarse. Pueden mirar la grabación después en las redes y pueden seguir conversando en el chat con el profesor acerca de sus dudas y las Eh, preguntas que quieran hacerle, que él me gustosamente les queda, va a contestar. a ¿Sí? mí me queda un problema y es que el espacio fue de todo lo que tengo por decir, no dije creo que la dije apenas la 10ª parte. Profesor, bueno, lo que Pero pasa esta es es que la el manera espacio de del que Zoom, todos nos interesemos a seguir. Nos claro, nos interesamos a dejó seguir. con ganas Que de se más. interesen en anotarse, que se Bueno. anoten a los cursos. Tiene mucho para